Vamos a darle continuidad entonces a lo que veníamos tratando en estas charlas. Las dos charlas anteriores fueron bastante interesantes. Entramos un poco en la parte oculta del karma, en los registros. ¿Dónde se encuentran esos registros del karma? En nosotros, ¿no? Hicimos un viaje por la memoria kármica nuestra, que se encuentra registrada en los diversos rayos planetarios, o sea, en los planetas de nuestra carta natal. Cada planeta es un rayo planetario, es una función que tiene toda una historia. Y esa función en nosotros funciona en obediencia a esa historia. Por eso que no hay un individuo igual a otro. Aunque nazcan en el mismo lugar y a la misma hora, el mismo día, tendrán las mismas influencias, pero traducidas por la expresión de cada función de su carta natal. Cada planeta tendrá todo un filtro que es su propia historia, y ahí la interpretación individual que hace con que seamos diferentes los unos de los otros. Lo interesante es que siempre tenemos que comprendernos a nosotros mismos como una unidad dialéctica. No podemos existir como algo separado del universo. Somos un diálogo que mantenemos con el contexto que nos contiene. Ya cuando estábamos formándonos en el vientre materno, bueno, estábamos ya contenidos dentro de ese útero. Cuando nacimos al mundo, pasamos a estar contenidos como individualidad en el ámbito familiar. Después pasamos a estar contenidos en el ámbito social, en el ámbito mundial e inclusive en el ámbito cósmico. Siempre manteniendo un diálogo con ese espacio uterino que nos contiene. Ese espacio uterino, el útero que nos contiene, según y que lo percibimos según el diálogo que tenemos consciente con el útero, que desde ya da para entender que tiene diferentes niveles de grandeza el útero. Llega hasta lo cósmico, hasta el universo, pero nuestro nivel de conciencia nos permite apenas tener un registro consciente del diálogo que mantenemos con este palco del mundo que nos contiene, con este paisaje kármico en el cual habitan nuestros seres queridos, los lugares conocidos, etcétera, etcétera. Ese paisaje kármico que nos contiene y con el cual tenemos nuestro diálogo particular, ese paisaje kármico es el eco de nuestra propia historia. Es muy importante que se comprenda eso. Nos vinculamos con el eco de nuestra propia historia. Ustedes dirán, bueno, no, me vinculo con Juan, con Pedro, con John Washington, no sé cuánto, que vive en Inglaterra, que lo vi por primera vez. Sí, sí. Cuando decimos que nos vinculamos con el eco de nuestra propia historia, no estamos diciendo que nos vinculamos con las personas de carne y hueso
que pueden presentarse en nuestra vida. Claro que nos vinculamos desde un nivel social, desde un nivel más dinámico. Pero el verdadero vínculo es el invisible, el que nos vincula, es aquel aspecto o aquellos aspectos que nos son complementarios dentro de la psicología del otro, de la psique del otro. Es importante comprender que no nos vinculamos a los 70 kilos de la otra persona, sino a algo muy pequeño, muy de algunos, tal vez, no sé, gramos, por decir, aplicar una metáfora, que es ese aspecto dentro de la psicología de la persona que nos es complementario. Eso sí, es nuestro, es el eco de nuestra propia historia. Está tal vez en la figura de, no sé, de Juan Pérez, que nos estamos vinculando, hay un aspecto adentro que nos es complementario. Ese mismo aspecto complementario, existen millones de versiones desparramados por el mundo. Me voy a Arabia Saudita y me conozco a alguien con quien me vinculo y bueno, de repente ese alguien tiene esa característica psicológica que me es complementaria y a esa característica me vinculo. Esa característica a la que me vinculo tiene toda una historia que se ha venido desarrollando en forma simultánea con la historia del complemento interno que yo tengo con el cual se da esa unidad. Esto es motivo de meditación, es motivo de reflexión profunda. Eso es lo que quiero decir cuando hablo o digo que nos vinculamos al eco de nuestra propia historia. Siempre estaremos dialogando con nuestra propia construcción. Recogemos lo que sembramos. Eso que tenemos enfrente, llámese Juan, Pedro, María, las cataratas del Iguazú, el zoológico de Buenos Aires, la película que estamos viendo, aquello que está del lado de afuera motivándonos al diálogo, a la dialéctica. Ese aspecto de afuera es aquello que nosotros hemos construido a lo largo de nuestra historia desde el origen de los tiempos. Es nuestro pasado. Dialogamos con nuestro propio pasado. Ese es el límite de nuestro nivel de ser. Hasta que no superemos esa dialéctica, no la trascendamos, seguiremos encerrados en este nivel de ser que estamos. Esa es la razón de ser de la reencarnación, ese vamos de vuelta. La razón de ser de la ley de la recurrencia dentro de cada existencia es lo mismo, vamos de vuelta, tropezamos 1000 veces con la misma piedra. La razón es esa, vamos de vuelta, porque ahí hay un residuo que no hemos conseguido extraer, sacar del camino. Ahí hay cuentas pendientes, ahí hay algo que no hemos resuelto. Y entonces la vida, el destino, me dice, opa, ¿dónde vas, Rolando? Pará, hasta acá llegás porque hasta que no resuelvas esto que se te está presentando, no tenés el derecho a seguir avanzando en términos de crecimiento. Esto es trascendente lo que estoy diciendo, porque nos permite comprender
aquello que yo siempre digo, que el karma jamás nos cobra más de lo que podemos pagar. Nos está obligando a quedarnos dentro de las medidas de nuestra propia construcción. Si lo hicimos, lo podemos deshacer, o lo podemos mejorar, o lo podemos trascender. Tiene nuestra medida. Este es un aspecto muy interesante del karma, que también nos habla de qué significa aquello de nivel de ser, en términos ya hasta cuantitativos. ¿Cómo se puede medir ese nivel de ser? Eso es una palabra, es un término que lo usamos muy, muy seguido dentro de este estudio. Y bueno, si no lo comprendemos a este nivel, queda como una especie de definición vaga, pero se lo puede mensurar a partir de las dificultades que la propia vida individual, mi propia vida, me presenta. Son llamados de atención de nuestro propio ser interior profundo, que nos pone en evidencia cuál es nuestra verdadera capacidad, cuál es nuestra verdadera posibilidad de avanzar. Los diálogos que tenemos con la vida son una prueba permanente. Son un diálogo con nuestra propia historia, con nuestra propia memoria. Y así como es la memoria, tiene o se manifiesta en sus tres niveles de profundidad. No sé si, bueno, no todos los que puedan estar o puedan presenciar después en mi página de Facebook estas mismas charlas, no todos tienen conocimientos de astrología, pero a veces me veo obligado a apelar un poco a ese simbolismo para explicar cosas. En este caso, si uno tiene un mínimo de conocimientos de astrología y tiene una noción de cómo se configura una carta natal, podrán ver que son 12 casas enfrentadas, ¿no? Una, la casa 1 con la casa 7, etc. Ese primer diálogo, que es el diálogo que nos vincula al nivel más superficial con el mundo y con las personas, ese hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamás? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Etcétera. Ese nivel de vínculo tiene que ver con las memorias de esta vida presente, de la vida que estamos viviendo ahora. Todo lo que se muestra como eco de nuestra propia historia, ese nivel de vínculo, está relacionada con cuestiones de esta propia vida, memorias que se encuentran registradas dentro de nosotros y dentro de la unidad que representamos en la dialéctica. Esas memorias de ese primer nivel tienen que ver, vuelvo a repetir, con memorias asociadas a esta existencia, que va desde la concepción que nos trajo de vuelta a este mundo hasta hoy. O sea que a ese primer nivel dialéctico con la vida, con el paisaje kármico que nos contiene, tenemos la oportunidad de trascender conflictos existenciales básicos que hemos generado en esta propia existencia. Y siempre con esa matemática trascendente del karma, de la justa medida, que jamás nos cobra más de lo que podemos pagar.
Es muy importante cuando ponemos todas estas cosas en clara luz, porque esto nos permite, obviamente, o nos da herramientas para aquellos que queremos y pretendemos algún tipo de transformación interna, o mejorar algunas partes de nuestra persona. Bueno, estos conocimientos nos dan la oportunidad de hacerlo posible, como algo mensurable, como algo que no es abstracto, algo que lo podemos comprobar vivencialmente. Cuando el nivel dialéctico se hace más profundo, cuando ya no es solo ese cómo te va, cómo te llamás, sino que ya entramos en un grado de mayor intimidad. Entramos en una intimidad compartida. Ahí ya entramos a un nivel más profundo de nuestra memoria. Ahí nos vinculamos con el eco de nuestra propia historia a un nivel que ya tiene que ver con memorias de vidas pasadas. Es una parte ya más profunda de nuestro karma. Ahí los aspectos complementarios que vibran dentro de la psique del otro, o los aspectos complementarios que puedan activarse en un paisaje determinado, a ese nivel de intimidad también nos vinculan con recuerdos arquetípicos de vidas pasadas. Es muy, muy importante comprender eso para darle la justa medida, el justo valor a los vínculos. A veces podemos desestimar un determinado vínculo porque es superficial, porque nosotros nos concebimos dentro de nuestra autoimagen como personas profundas, personas que indagamos, filosóficos, etc. Entonces, de repente, hay determinadas personas que son parte de nuestro entorno, con las que nos vinculamos, porque algún tipo de afecto existe. Y puede que esas personas tengan o desenvuelvan su vida a un nivel de profundidad mucho más superficial que el nuestro. Un derecho que les asiste, por supuesto. Sería un error garrafal pensar que ese tipo de vínculo nada nos podría aportar. Un error importante. Ese vínculo, tal vez más superficial, nos está poniendo en evidencia cuestiones de esta vida. Nuestras, no del otro, nuestras. No resueltas. Por tanto, es trascendente ese diálogo. No tenemos que medir lo trascendente por el tamaño o por la magnitud. Trascender quiere decir trascender y nada más. Ahí no habla de medidas. Y si no trasciendo, estoy estancado. Esto es para reflexionar también. Aquí hay sabiduría kármica en esto. Por eso que los vínculos tienen esos dos tiempos. Hay un
Hay una especie de connubio inicial donde las personas se empiezan a conocer, se intercambian figuritas, que después vamos a hablar de eso porque esas figuritas también son desde la historia mal contada, pero bueno, pero se da la oportunidad a ese nivel de poder trascender esa historia mal contada si le damos a ese proceso dialéctico la debida trascendencia, la debida importancia. Nuestra vida es eso, es ese diálogo. Es un diálogo permanente con nuestro pasado. Es nuestro pasado que nos pone el límite. Son las estructuras de nuestra propia construcción las que nos encierran dentro de esa ciudadela amurallada en la que vivimos. Para poder avanzar en términos de crecimiento, tenemos que trascender los conflictos dialécticos que nos genera siempre el eco de nuestra propia historia, sea en el nivel que sea. Porque justamente esos conflictos, esas tensiones, que yo hablo desde la primera charla, estoy hablando siempre de conflictos dialécticos. Porque sí, son la prueba permanente de la vida, el diálogo que tenemos con la vida. Es un diálogo cuyo único sentido está en la trascendencia. El sentido profundo de la vida es crecer, es permitir que el impulso germinal permita que la maduración que implica el avanzar en la vida sea posible. Esa es la razón de ser de la reencarnación. Volvemos al mundo tridimensional de Euclides para seguir creciendo como personas, porque estamos estancados en un determinado nivel de ser. Y la vida, como unidad, busca la excelencia, busca volver al paraíso, aquel estado urobórico, perfecto, que alguna vez hace 20 y tantos mil años fuimos. Y en ese sentido, la vida no da treguas. La vida es obsesiva en la propuesta dialéctica. Siempre estamos enfrentándonos al eco de nuestra propia construcción, aunque estemos viviendo un proceso amoroso, aunque estemos viviendo un proceso conflictivo delicado, aunque estemos pasando la bomba, como se dice, siempre hay algo que ha quedado en el tintero y que es necesario trascender. No solo se trasciende lo malo, también hay que trascender lo bueno. O sea, la historia que vivimos en sí misma es una cáscara que nada importa, nada interesa, es descartable. Pero la historia tiene una moraleja, tiene una enseñanza. Ese es el aporte de la vida y eso es lo que nos hace crecer. Bueno, la enseñanza está tanto cuando nos va bien como cuando nos va mal. A veces es más fácil trascender cuando nos va mal y comprender por qué nos fue mal y aprender con eso. Es más fácil eso a veces que aprender cuando de repente salió todo bien. Ahí hay una tendencia a dormirse en los laureles, a disfrutar del aplauso, de los elogios, y el adormecimiento es inmediato. Y de repente no aprendí nada. Eso que fue un éxito no me enseñó nada. O sea, no me sirvió para crecer. Y la vida nos trajo a la vida nuevamente, valga la redundancia,
para crecer, no para otra cosa. Bueno, pienso que he dicho una serie de cosas, bastantes, y no quiero pecar de excesivo en esto, porque el exceso de informaciones no es tan bueno en esto. Es preferible pocas y dejar que cada uno llegue al nivel de profundidad que sea capaz de llegar y extraer de esas informaciones lo que su propio ser interior profundo le revele. Ese es el sentido de esta dialéctica. Esto que estamos procesando, que estamos viviendo ustedes y yo, es un diálogo, es una dialéctica. Aunque yo esté hablando y ustedes escuchando, hay un intercambio, hay un diálogo. Ese diálogo es un diálogo que están procesando los seres internos de cada uno. La promesa de ser de cada uno es la que de alguna forma puede brindarle a cada uno de nosotros alguna comprensión. Este es el sentido que tiene este diálogo, generar estímulos en la esperanza de que esos estímulos puedan resultar en algún tipo de ficha que cae, en algún tipo de comprensión que nos sorprende, y eso proviene de nuestra propia promesa de ser. Ese es el sentido que tiene este diálogo. Este diálogo no es apenas un diálogo, es una meditación dinámica. Así que bueno, yo con lo que hablé hasta ahora me doy por satisfecho, y como hago siempre, y si nos da un poco más de tiempo, de tolerancia, el tiempo que nos concede el software, yo les abro los micrófonos y si quieren preguntar algo, desde ya soy todo oído. Silencio de misa. Bueno, Fernando. sí. No, yo simplemente quizás, más que preguntar, un mínimo aporte, que es lo que solemos charlar siempre con vos, que es que más allá de esta meditación dinámica que siempre despierta cosas y es un espacio de mucha reflexión, también es muy importante llevar a veces a la práctica lo que son las meditaciones alquímicas. Es decir, uno también darse ese espacio, estando solo en un lugar cómodo, de poner, digamos, en una meditación situaciones que uno deba trascender. Escuchar, volver a escuchar este tipo de charlas, porque es muy importante. A mí me pasa, bueno, nosotros venimos con un trabajo ya hace tiempo, en el último año y medio, muchas veces dejo de escuchar lo que ya charlamos y es muy importante volver a hacerlo, porque ahí radican las comprensiones más profundas. Es decir, Claro, esta misma claro. charla, volver a escucharla mañana, pasado, dentro de unos días, posiblemente de algún modo permita llegar a esa comprensión más profunda. Así que bueno, simplemente eso, esa observación, ese aporte, Sí, sí. ¿sí? Mirá, De Patricio, muy mi bien, yo te propia agradezco. historia, ¿eh? Sí, Sí, te agradezco porque realmente sí, el sentido de que yo grabe las charlas y de alguna forma las vuelva a subir en mi Facebook para que quien quiera escucharla la vuelva a escuchar, es en ese sentido. O sea, es como quien lee un libro 2 o 3 veces, cuando lo vuelve a leer empiezan a aparecer comprensiones que no habían estado anteriormente. Y en esto igual, aunque parezca que han comprendido todo lo que he dicho ahora, eh, no es bien así, no funciona así nuestra psique. Una parte sí se comprende, pero otra, que generalmente es la mayor, no se comprende o se la minimiza porque está el ego.
Hay muchas cosas de las que se hablan aquí, que el propio ego, no, el ego no quiere cambiar, el ego no tiene la vocación de una trascendencia, de una transformación. Solo la promesa de ser que somos es la que busca la trascendencia. Pero dentro de nosotros hay una lucha entre el diablito y el angelito, eso es universal. Entonces, por causa de esa lucha entre el diablito y el angelito, es que, bueno, nos queda un poco en claro y otro bastante no. Al Claro. volverlo a escuchar, es posible que mucho que no hayamos comprendido o escuchado en la charla anterior o en la escucha anterior, ahí se suma, se agrega, y así es como vamos despertando, nos van sorprendiendo comprensiones, porque el hecho de la comprensión, ustedes tienen que aceptarlo y comprenderlo también, que es atemporal. Es una cuestión de maduración. O sea, no, eso de que hecha la pregunta, tiene que estar la respuesta, eso es una ilusión, es una abstracción intelectual. Eso es porque ya tenemos las respuestas antes que las preguntas. Cuando estudiamos y vamos a rendir examen, bueno, ya nos vamos con las respuestas sabidas antes que nos pregunten. Bueno, y así es la vida dentro del orden establecido. Ya el mundo nos exige respuestas que ya son parte de ese orden. Entonces, claro, tenemos la idea de que somos sumamente inteligentes y que lo escuchamos y tenemos que comprenderlo. Está esa idea de que la respuesta tiene que estar ahí. Y no necesariamente. En esto, en alquimia, donde uno busca comprensiones trascendentes, ahí hay un tiempo. Hay un tiempo de germinación. La comprensión es un proceso germinal. Realmente todo lo que buscamos comprender en la vida tiene como punto de partida los pocos conflictos existenciales básicos que vinimos a resolver en esta reencarnación. Esa enorme pluralidad de dudas que tenemos en sí son pocas. Todas se derivan de los pocos conflictos existenciales básicos que vinimos a resolver, que se ven en la carta natal. De cada conflicto existencial básico, y cuántas preguntas nos hacemos en la vida, y la mayoría sin respuestas.